Buenos días. Hoy vamos a hablar de las transformaciones lineales, pero antes vamos a recordar un poco el trabajo que realizamos con las redes neuronales. Recuerdan que nuestro trabajo era aproximar con la red neuronal la sombra que se obtenía. Sin embargo, a pesar de nuestro esfuerzo, logramos acercarnos a esto. Hicimos énfasis en una pequeña diferencia, que las líneas respectivas no eran, en este eran paralelas, pero en este no eran paralelas. Y no hay forma con nuestra red neuronal lineal hacer que las líneas respectivas no sean paralelas. Siempre va a mantener esas líneas paralelas. Vamos a ver ahora en detalle qué es lo que está sucediendo. Bien, en, este es el modelo donde las líneas respectivas se mantienen paralelas. Si fuera el cubo en tres dimensiones, tendríamos el vector, este sería el de abajo, el vector U, este sería el vector V y el vector W. Pero como en este caso estamos sobre la sombra, entonces este es la transformación del vector U, esta es la transformación del vector V y esta es la transformación del vector W. Ok, si estuviéramos en el cubo original, este extremo de aquí, el extremo opuesto al origen, se podría alcanzar sumando los vectores U, V y W. Simplemente es desplazar el vector V y el vector W y se obtiene. Ok, pero como estamos en la sombra, entonces vamos a sumar los tres vectores, el vector U, el vector TU, T de V y T de W. Y observen que efectivamente también podemos llegar al mismo punto, ya sea transformando la suma de los vectores U, V y W y después lo transformamos o sumando las transformaciones. Bien. Sin embargo, en una sombra real, como la que tenemos en nuestro ejemplo, acá tenemos los vectores de la sombra, el vector T de U, T de V y T de W. Sin embargo, en el cubo original, este puntico sí se alcanza sumando U, V y W. Y después se transforma y se convierte en este punto acá. La pregunta es, ¿será que si yo sumo las transformaciones llego a ese punto? Y pues claro, rápidamente podemos llegar a la conclusión que no se llega al mismo punto. Si sumo los vectores T de U, T de V y T de W, que este es T de U, es este, T de V es este de acá, y T de W corresponde a esta línea que está aquí, la desplazamos acá. Observen que no, quedamos lejos del punto. Ok, básicamente esa es la diferencia entre una transformación que no es lineal de una que sí es lineal. Observemos nuevamente nuestra transformación lineal. Aquí teníamos nuestro puntico, la suma de U más V más W. Si transformamos ese punto, llegamos al mismo T de U más T de V más T de W. Es decir, que podemos llegar al punto de dos formas distintas. Eso es muy importante para lo que vamos a trabajar ahora a continuación. Vamos a extrapolar este concepto que se maneja en R2 y en R3 a señales mucho más complicadas, por ejemplo, nuestras señales del espacio vectorial. Ok, gracias. Ahora tenemos un sistema en el cual entra una corriente y en nuestra salida del sistema va a ser el voltaje que pasa por la inductancia. Sabemos que en este tipo de circuitos el voltaje es el valor de la inductancia multiplicado por la derivada de la corriente. Es decir, que si nuestra entrada es una función sinusoidal de alguna frecuencia, se podría escuchar de la siguiente forma. Si nosotros
La salida pues corresponderá a la derivada. Observen que para esa frecuencia determinada, la derivada pues va a cambiar un poco la amplitud de la señal. ¿De acuerdo? Veamos entonces, sin embargo, el sonido es similar. El sonido es similar debido a que lo que detecta el oído es la frecuencia y no la fase. Al cambiar la fase no se altera el sonido, pero la amplitud sí cambia un poquito, es el volumen. Sin embargo, pues no es como fácil de percibir ese cambio de volumen. Ahora vamos a colocar otra señal. Esta señal tiene el doble de la frecuencia. Al tener el doble de la frecuencia, pues entonces la derivada va a cambiar. Tenemos aquí nuestra señal original, el doble de la frecuencia, y la salida, pues aquí vemos como al aumentar la frecuencia, la salida también aumenta de magnitud. La frecuencia es la misma, no detectamos cambios de fase y la amplitud cambia un poquito, pero pues no es perceptible. Bien, ahora lo que voy a hacer es colocar las dos señales al mismo tiempo a nuestro circuito. Entonces, esta es la señal que se genera. No sé qué imaginan ustedes que se puede escuchar. Esto es lo que se va a escuchar. Bueno, a mí me parece que se escuchan las dos señales. Uno podría diferenciarlas un poco, las dos. Oca. Básicamente, y la salida, pues obviamente lo que hacemos es, derivamos entonces la suma de las dos señales. Pero sabemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas y podemos distribuir la L. Entonces, observen que este objeto, la derivada de la primera señal con respecto al tiempo por la inductancia, es la primera salida. Y la derivada de la segunda señal con respecto al tiempo es la segunda salida. En este caso, entonces, la salida corresponderá a la suma de las salidas anteriores. Entonces, debe tener algo por el estilo. Listo. Ahí en principio están la mezcla de las dos señales. Cambia un poquito el volumen, no se nota mucho la diferencia con respecto a las entradas. Entonces, ¿qué es lo importante aquí de rescatar? Observen que la señal 1, 2, que fue la mezcla de las dos señales, no era una señal sencilla de entender. Sin embargo, esa señal terminó siendo la suma de dos señales sencillas de entender. Es decir, de esta es fácil encontrar cuál es la derivada y de esta también es fácil encontrar cuál es la derivada. Sin embargo, encontrar la derivada de esta, pues en principio no se ve tan fácil. Afortunadamente, por las propiedades que tenemos, que la suma de la derivada de una suma es la suma de las derivadas, resultó sencillo encontrarla, porque simplemente era la suma de las dos señales de salida que habíamos trabajado. Bien, ¿cómo se conecta esto con el álgebra lineal? Habíamos visto los espacios vectoriales, que hay diferentes tipos de espacios vectoriales. En particular había uno que eran las funciones de valor real. Una señal se puede representar como una función de valor real. Habíamos visto que ambas señales se podían sumar y que las podemos multiplicar por escalares. Ahora vamos a ver otra cosa, cómo podemos transformar esas señales y y, y las transformaciones que cumplan estas propiedades o ciertas propiedades van a ser muy útiles. En particular, las dos propiedades que tenemos, que la transformación de una suma es la suma de las transformaciones y que los escalares pueden salir. Al cumplir eso, entonces nos permite que ciertas operaciones como la integral y tal, sean muy sencillas de entender desde el punto de vista de analizar las funciones sencillas
Y después, las funciones complejas simplemente es la suma de funciones sencillas. Ok, eso entonces es lo que vamos a ver a continuación. Buenos días. Hoy vamos a hablar de las transformaciones lineales. Básicamente, una transformación lineal está definida por dos axiomas. El primero dice que la transformación de una suma es la suma de las transformaciones. El segundo dice que las constantes pueden salir de la transformación. Estos dos axiomas se pueden reemplazar por un solo axioma, el cual dice que la transformación de una combinación lineal de dos vectores es la combinación lineal de la transformación de los vectores. Observe que en este caso los coeficientes son los mismos a ambos lados de la igualdad. Esta definición que está aquí se puede extender a cualquier combinación lineal de vectores, es decir, que la transformación de una combinación lineal de cualquier cantidad de vectores es igual a la combinación lineal de la transformación de cada uno de esos vectores que estaban ahí en la combinación lineal. Y observen que los coeficientes vuelven y se preservan. Vamos a usar una notación. Cuando tenemos una sucesión de vectores y queremos transformar cada uno de esos vectores, lo podemos denotar como la transformación asterisco de la sucesión de vectores. Eso equivale a tener la sucesión de la transformación de cada uno de esos vectores. Bien, aquí tenemos un teorema bastante interesante. Tenemos una transformación lineal que va de R a la N en R a la M. Resulta que esa transformación lineal es una transformación matricial. Es un sí y solo sí. Es decir, que si es lineal, implica que es matricial. Y si es matricial, implica que es lineal. Bien, la pregunta es, ¿cuál es la matriz A de esa transformación matricial? OK. Entonces es sencillo encontrarla. Básicamente consiste en encontrar la transformación asterisco de la matriz identidad. Bueno, ¿cuál matriz identidad? Sabemos que el dominio es R a la N, entonces es la matriz identidad de N por N. Pero sabemos que la transformación asterisco, como vimos acá, es la transformación de cada uno de los vectores. Entonces, esta será la transformación de cada una de las columnas de la identidad. Entonces, veamos entonces algunos ejemplos que tenemos acá. Nos preguntan, ¿será que estas transformaciones que están acá son transformaciones lineales? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar la matriz que podría ser candidata para esta transformación y después comprobamos si efectivamente es. Comencemos con la primera transformación. Observemos que es una transformación. El dominio es R a la 2, el codominio es R a la 3. Bueno, antes de arrancar el problema, importo la librería de SIMPI. Vamos a utilizar ahora unos símbolos, x0, x1, x2. Entonces se define de esta manera. El vector u es un vector en R2 que solamente tiene x0, x1. Y el vector v es un vector en R3 que tiene, este sí tiene x0, x1 y x2. En SIMPI, para definir la matriz identidad, al igual que en NumPy, se utiliza esta forma. En este caso es la matriz de identidad de 2 por 2. La matriz identidad de 3 por 3 pues se define de manera similar. Bueno, entonces en nuestro primer ejercicio teníamos que entraba un vectorcito de dos renglones. En este caso vamos a usar nuestro vector U. Y la salida correspondía a un vector en R3. OK, veamos a ver, es 2x0 más 3x1, 5x0 menos 4x1 y 6x0 más 2x1. Entonces aquí definimos esa. Entonces sale nuestra matriz. Podemos ver por acá, acá. Y entonces quedaría
2x0 más 3x1, el primer renglón, el siguiente renglón es 5x0 menos 4x1 y el último renglón 6x0 más 2x1. Bien, una vez que tenemos nuestra matriz, 6, 2, 5, 6, tenemos 3 menos 4, 2, 3 menos 4. Perfecto. Entonces, vamos a hallar la transformación. Entonces, ¿cómo es la definición? Recuerden que la definición es que la matriz es está formado por la transformación de cada una de las columnas de la identidad. Entonces, eh, aquí tengo la primera columna de la identidad y dos, recuerden que era la matriz identidad. De esta forma se recupera la primera columna y hago la transformación 1 que acabamos de definir acá con esa columna de la identidad. Entonces, él toma el vector u, que es la primera columna de la identidad, coloca el primer vector en x0, el segundo vector en x1, realiza los cálculos y devuelve una matriz. Esa matriz que tenemos, le decimos que le vamos a unir los renglones de la siguiente, pues de la transformación, pues de la segunda columna de la identidad. Es decir, que ya en esta parte de uno de la primera columna de la identidad corresponde a esta. Y de uno de la segunda columna de la identidad corresponde a esta. Como estamos en R2, solo necesitamos dos columnas. Bien, entonces esta es la matriz. Observen una cosa, tan curioso, miren que los coeficientes que teníamos eran 2, 5, 6, 2, 5, 6, 3 menos 4, 2, 3 menos 4, 2. Es decir, que en la primera columna tenemos los coeficientes de x0 y en la segunda columna los coeficientes de x1. ¿De acuerdo? Y esa es como la forma intuitiva de obtener la matriz a partir de la transformación. Es decir, saben que los coeficientes de x0 es la primera columna y los coeficientes de x1 es la segunda columna. Bien, ahora nos queda ya obtuvimos la matriz. Es decir, que tenemos acá donde ahora lo que tenemos que hacer es probar que efectivamente cumple la condición solicitada, es decir, que la transformación de cualquier vector va a ser igual a la matriz por el vector. ¿Y quién es cualquier vectorcito? Pues resulta que como estamos en R2, nuestro vector genérico va a ser el vector U. Entonces vamos a multiplicar a 1 por U, nos da nuevamente lo mismo que la transformación del vector U. Pues por seguridad pues podemos colocar este. Claro que no siempre da verdadero aunque sean iguales porque a veces no están factorizados de la misma manera. Bien, pero en este caso sí nos dio que era verdadero, entonces efectivamente sí es una transformación lineal. Bueno, vamos a ver ahora la segunda transformación. Es una transformación, el dominio es R3, el codominio es R2. Entonces, como el dominio es R3, vamos a usar el vectorcito V y vamos a usar la matriz identidad de 3 por 3. Perfecto. Entonces, recordemos qué es lo que tenemos que hacer. Encontrar la transformación de cada una de las columnas de la identidad. Entonces, para hallar nuestra matriz A2, empezamos bueno, primero definimos nuestra transformación 2, dada por lo mismo que está aquí, que es 4x0 menos x2 y aquí algo, sí, y 5x1 menos 4. Entonces tenemos que la transformación es 4x0 menos x2 y 5x1 menos 4. Ok. Entonces, volvemos acá, hallamos entonces la transformación de la primera columna de la identidad
nos debería dar esto. ¿Por qué razón? Veamos, x0 vale 1, x1 vale 0 y x2 vale 0 en la primera columna de la identidad. Entonces, este valdría un 1, que haría 4 por 1, x2 vale 0, entonces sería 0. Vamos a tomar la primera columna de la matriz identidad. Esta es 1, 0, 0. Entonces, si yo tomo la primera columna de la matriz identidad y es nuestro parámetro para la transformación 2, entonces el vector b es 1, 0, 0. 1 para x0, 0 para x1, 0 para x2. 1 para x0, entonces quedaría 4 por 1. 0 para x2, 0 para x1. Entonces quedaría en el primer renglón un 4 y en el segundo renglón este menos 4. Vamos con la segunda columna de la identidad. Ya sabemos cuál es, ¿no? 0, 1, 0. Al llamar la transformación T2 con la segunda columna de la identidad, entraría 0 para x0, 1 para x1 y 0 para x2. Entonces es 0 para x0, 0 para x2, entonces nos da 0 en el primer renglón. Y nos da 1 para x1, entonces quedaría 5 menos 4, 1. Bien, y ahora vamos a calcular la tercera columna de la identidad. La tercera columna de la identidad es 0, 0, 1. Es decir, que quedaría 0 para x0, 0 para x1 y 1 para x2. 0 para x0, 1 para x2, entonces quedaría menos 1 en la primer renglón. Y 0 para x1, entonces quedaría menos 4. Perfecto, ya tenemos nuestra matriz. Vamos a probar ahora si efectivamente cumple con la condición dada, que la matriz por el vector arbitrario es lo mismo que la transformación del vector. Ya sabemos cómo es la transformación del vector, es este. Ahora vamos a hacer la matriz por el vector. Entonces, ¿qué haría? La matriz es A2. Por el vector B, pues el vector B entonces, ¿qué haría? 4 veces x0 y menos 4 veces x0. Este se multiplica por x1, entonces sería 0 veces x1 y una vez x1. Y este se multiplica por x2, sería menos una vez x2 y menos 4 veces x2. Y comparamos la transformación de nuestro vectorcito arbitrario, que era la que teníamos por acá. Observen que es esta y son diferentes. Entonces, esta transformación no es una transformación lineal. Si miramos la transformación ahí como para ver si encontramos un patrón, observen que en esta hay una constante que no está multiplicado por ninguna x. Entonces, eso nos presenta problemas. ¿Ok? Bien, vamos entonces con nuestra tercera transformación. Esta va de R2 en R2. Entonces, como el dominio es R2, nuestro vectorcito va a ser U y vamos a utilizar la identidad de 2 por 2. Y esto ya está por aquí. Entonces, definimos nuestra transformación. Entonces, entra nuestro vectorcito U. Aplicamos el primer renglón en la multiplicación de x1 de x0 con x1 y la otra es la resta x0 menos x1. Y hallamos nuestra matriz A3. Entonces T3 por la primera columna de la identidad, 1 para x0, 0 para x1. Entonces como x1 es 0, entonces el primer renglón es 0. Y aquí quedaría 1 para x0, 0 para x1 nos da 1. Para la segunda columna de la identidad, entonces sería 0 para x0, 1 para x1. Como es 0 para x1, el primer renglón nos da 0. Como es 1 para x1, entonces aquí nos da menos 1. Perfecto. Ahora vamos a multiplicar a3 por nuestro vector u. O sea, este renglón se multiplica por x0. O sea, sería 0x0 más, aquí sería una vez x0. Y este se multiplica por x1. Entonces en el primer renglón es 0x1 y en el segundo renglón menos x1. Listo. Y observemos que eso es diferente a la transformación que nos habían dado al principio. Entonces
Entonces tampoco es una transformación lineal. ¿Por qué no es una transformación lineal? Porque observen que acá hay una multiplicación de dos variables y eso tampoco se puede. Aquí, mejor dicho, el único esquema posible es este. Multiplicar un escalar por una variable. Incluso el escalar podría ser cero, o sea, podemos no tener alguna variable y no hay problema, o no tener ninguna variable, pero no podemos tener ni constantes ni operaciones diferentes a esta. Ok, bien, vamos a hacer una extrapolación de las definiciones de las transformaciones matriciales a las transformaciones lineales. Entonces, en R a la n teníamos que las matrices cumplían dos funciones. Por un lado, podrían representar como un conjunto de vectores y por otro lado, se podían ver como una transformación matricial. Ahora que estamos en los espacios vectoriales, esa dualidad no se pierde. Vamos a tener A, ahora es una sucesión de vectores. Ya estos no son columnas de R a la n, son elementos de un espacio vectorial. Pueden ser polinomios, pueden ser funciones, pueden ser matrices. Bueno, en fin, indefinidamente. Lo único que sabemos es que los elementos del espacio vectorial, recuerden que en el espacio vectorial habían dos operaciones, una suma entre vectores y una multiplicación por escalar. Entonces, eso es con lo que contamos, es decir, que con estos vectores podemos realizar combinaciones lineales. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Entonces, el conjunto de vectores se convierten en una transformación al realizar una combinación lineal, en donde los escalares son los parámetros de la transformación. Es decir, que si voy a transformar, perdón, es decir, que si tengo n vectores, puedo realizar una transformación de R a la n en un vectorcito de mi espacio vectorial, que es la combinación lineal de estos vectores que tengo aquí. ¿Y cómo se hace esa combinación lineal? Pues el coeficiente, el primer parámetro multiplica el primer vector, es el que tenemos aquí. El segundo parámetro, el segundo vector. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, cada conjunto o sucesión de vectores me define una transformación de R a la n en el espacio vectorial a donde pertenecen los vectores. Lo interesante es que se siguen manteniendo las propiedades que teníamos. Si la sucesión de vectores es linealmente independiente, o pues la sucesión de vectores es linealmente independiente, si solo si la transformación es inyectiva. La sucesión de vectores genera todo el espacio si solo si la transformación es sobreyectiva. Y la sucesión de vectores es una base del espacio si solo si la transformación es un isomorfismo. Genial. Entonces, el hecho de que se preserven estas mismas propiedades, al menos en los espacios vectoriales de dimensión finita, nos permite seguir pensando en los sistemas lineales con las mismas propiedades que teníamos antes. Es más, nosotros ya habíamos hablado que algunos espacios vectoriales tenían una base estándar, en la cual, pues, por ejemplo, en la de los polinomios, en la de las matrices. Entonces, como tenemos una base estándar, esa base estándar me va a definir un isomorfismo estándar. ¿Ok? Veamos un ejemplo.
Tenemos la base estándar de los polinomios de grado n o menor. Esta base estándar me define el isomorfismo estándar de estos polinomios que van de R a la n más 1 en el espacio vectorial de los polinomios de grado n o menor. ¿Y cómo se define? Pues el primer elemento multiplica el primer vector, el segundo escalar el segundo vector y así sucesivamente. De esta forma, aquí puedo construir mi polinomio. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo es si tenemos la base estándar de los polinomios de grado 3 o menor, es esta que tenemos aquí. El isomorfismo asociado a esta base estándar, pues iría de R a la 4, porque tenemos 4 vectores, a un polinomio de grado 3 o menor. ¿Y cuál polinomio sería? Pues A0 multiplica A1 multiplica A2 multiplica X cuadrado y A3 multiplica X a la 3. Y este sería el polinomio. Cada vez que yo le dé valores a las A's, obtengo un polinomio diferente aquí. Los isomorfismos nos permiten dar una nueva perspectiva a las coordenadas. Por ejemplo, si tenemos que S sub B es un isomorfismo debido a la base B y se tiene que la transformación por el isomorfismo de S de B nos da el vector V, entonces podemos decir que las coordenadas del vector V en la base B son el vector X. Por ejemplo, si por el isomorfismo estándar de los polinomios de grado 3 tenemos que la transformación de 3, 5, 8 menos 2 es 3 por el primer vector de la base estándar. Entonces sería 3 por 1 más 5 por x más 8 por x al cuadrado más menos 2 por x a la 3. Entonces este vector nos da este polinomio. Por lo tanto, podemos decir que las coordenadas del polinomio en la base estándar de los polinomios de grado 3 es pues, este vectorcito que tenemos acá, 3, 5, 8, 2. Ok. Las definiciones que hemos trabajado en las transformaciones matriciales también se pueden extender a las transformaciones lineales, ya que ambas, por ejemplo, las definiciones de núcleo e imagen están basadas en combinaciones lineales. Y en particular el rango y la nulidad pues van a ser las dimensiones de los subespacios del núcleo y de la imagen respectivamente. Y entonces podemos tener estas tres equivalencias. Que una transformación es inyectiva si y solo si el núcleo es solamente el origen o si la nulidad es cero. Y estas otras tres equivalencias, que una transformación es sobreyectiva si y solo si la imagen de la transformación es todo el espacio, si y solo si el rango de la transformación es la dimensión del espacio. Esta definición que tenemos de transformación lineal con dos vectores se puede extender a cualquier cantidad de vectores, que la transformación de cualquier combinación lineal es precisamente la combinación lineal de la transformación de los vectores. Perfecto. Esta es muy útil porque nos permite ver que la transformación lineal pues preserva las combinaciones lineales. Y si además esa transformación es biyectiva, es decir, es un isomorfismo, entonces no solo preserva las combinaciones lineales, sino que es elemento a elemento. Esto quiere decir que cualquier propiedad que esté basada en combinación lineal se va a preservar a ambos lados del isomorfismo. ¿Cómo qué propiedades? Como que si genera todo el espacio, o que si los vectores son linealmente independientes, o que si forman una base, en la dimensión, los subespacios, en fin, todas esas propiedades se preservan. Además, si tenemos en este caso dos isomorfismos, el primero va del espacio vectorial A al espacio vectorial B y el segundo del espacio vectorial C al espacio vectorial D, y además tenemos dos transformaciones. La primera va de B a D y la segunda de A a C.
Entonces, pues, las propiedades que cumpla T1 en términos de combinación lineales, también las va a cumplir T2 y viceversa. ¿Cómo qué propiedades? Por ejemplo, que la transformación sea lineal, sea inyectiva, sea sobreyectiva, sea un isomorfismo, las imágenes, los núcleos, el rango de la transformación y la nulidad de la transformación. Con el primer ejemplo. Básicamente, tenemos que demostrar que la transformación que va de R3 a R2 es una transformación lineal y tenemos que encontrar la respectiva matriz. Para realizar eso, tenemos que usar la siguiente fórmula. Decimos que la matriz es la transformación asterisco de la matriz identidad. Recordemos que la transformación asterisco en la matriz identidad es la matriz formada por la transformación de cada una de las columnas de la identidad. Entonces, acá tenemos nuestra transformación. Vamos a aplicar transformación asterisco a la matriz identidad. Eso quiere decir que vamos a hallar la matriz donde transformamos cada una de las columnas de la identidad. Comencemos entonces transformando la primera columna de la identidad. X es 1, Y es 0, Z es 0. Si X es 1 y Z es 0, entonces quedaría 3 por 1 menos 0, 3. Y como Y es 0, entonces nos queda aquí 0. Vamos con la segunda columna. Entonces sería X0, Y1, Z0. Entonces X es 0, Z es 0, entonces nos quedaría el primer renglón 0. Como Y es 1, en el segundo renglón nos queda un 1. Y para obtener este renglón vamos a hacer la transformación de la tercera columna de la identidad. X es 0, Y es 0, Z es 1. Listo, entonces quedaría X es 0, quedaría 0, Z es 1, menos 1 y Y es 0. Entonces nos quedaría menos 1, 0. Ok, ya encontramos una matriz. Vamos a comprobar si efectivamente la transformación es lineal. Para comprobar si es lineal, entonces multiplicamos la matriz por el vector x, y, z. Entonces sería este renglón por esta columna. 3 por x más 0 por y menos 1 por z. Nos da 3x menos z. Y el siguiente renglón sería 0x más 1 por y más 0 por z. Nos da y. Y efectivamente, este resultado que está aquí es el mismo que nos dieron. Como son iguales, entonces la transformación sí es lineal. Vamos ahora a hacer el ejemplo 2. Es muy similar, sino que la transformación ya no es de Rn en Rm, sino del espacio de los polinomios de grado 1 a los polinomios de grado 3. Para encontrar la matriz de esta transformación, necesitamos usar las bases estándar de la transformación. Entonces, comencemos a hacer la transformación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a arrancar desde este punto de aquí. Bueno, ¿qué es esto? Aquí tenemos los polinomios de grado 1, los polinomios de grado 3. Esta es la transformación que nos dan de los polinomios de grado 1 a los polinomios de grado 3. Tenemos el isomorfismo estándar de los polinomios de grado 1. Se va de R2 a los polinomios de grado 1. Y el isomorfismo estándar de los polinomios de grado 3 va de R4 a los polinomios de grado 3. Básicamente, la matriz que tenemos que hallar es esta matriz. Pero como no conocemos los valores de la matriz, vamos a dar toda la vuelta y este camino que está aquí va a corresponder a la matriz. Listo, vamos a arrancar aquí con la matriz identidad y empezamos a hacer la transformación asterisco de la matriz identidad. Entonces, lo primero que hacemos es SP1, el isomorfismo estándar de los polinomios de grado 1, luego la transformación que nos dieron y después el isomorfismo estándar de los polinomios de grado 3 en contravía. Comencemos entonces con esto. Sabemos que la función asterisco quiere decir que aplicamos esta transformación a cada una de las columnas. Entonces, aplicamos la transformación a cada una de las columnas y ya no tienen el asterisco. Ahora aplicamos esta transformación que es el isomorfismo estándar, a las columnas de la identidad. Recordemos que el isomorfismo estándar, nos va a tocar devolvernos un poquito para ver cuál era el isomorfismo estándar. Aquí está. El isomorfismo estándar de los polinomios de grado 1 convierte el,
el vector de R2 en un polinomio. Multiplica A0 por 1 y A1 por X. Obtenemos esto. Entonces ya sabemos qué es lo que hace. Entonces multiplicamos 1 por 1 más 0 por X. Y el otro, que es este aquí, corresponde a 0 por 1, que es este, más 1 por X. Listo, ya tenemos entonces este paso. Ahora tenemos que hacer la transformación asterisco de estos dos vectores. Ya sabemos que la transformación asterisco quiere decir la transformación de cada uno de los vectores que tenemos acá. Entonces, comencemos. La transformación del primer vector, bueno, vamos entonces, regresemos. Vamos a, aquí está entonces la transformación. Entonces, transforma un polinomio de grado 1 en un polinomio de grado 3. Bien, entonces veamos cómo sería. Lo primero es quién es A0 y quién es A1. Entonces, en el primer caso, A0 vale 1 y A1 vale 0. Esto es fácil, porque si A0 vale 1 y A1 vale 0, entonces este sería 3, quedaría aquí el 3, donde haya A1. Y aquí quedaría 2 por X, 2 por X. Este quedaría 1 por X cuadrado, 1 por X cuadrado. Y X a la 3 no se multiplica por A0, entonces quedaría 0 veces X. Listo. Ahora vamos a hacer la transformación del vector 0, 1x. A0 vale 0, A1 vale 1, entonces solo tenemos que tener en cuenta donde haya A1. Ok. A1, entonces aquí este sería A1x más 2A1x cuadrado más 3A1x a la 3. Como A1 vale 1, entonces quedaría x más 2x cuadrado más 3x a la 3. Entonces quedaría x más 2x al cuadrado más 3x a la 3. Perfecto. Ahora aplicamos la función asterisco a estos dos polinomios. Eso quiere decir que tenemos que aplicar la función sin asterisco a cada uno de ellos. ¿Qué es la función, el isomorfismo estándar de los polinomios de grado 3, pero en contravía? Vamos a ver, es tomar un polinomio y encontrar las coordenadas de ese polinomio. Vamos a ver un poquito más en detalle claro. El isomorfismo estándar de los polinomios de grado 3 toma un vector de R a la 4 y genera un polinomio. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es tomar el polinomio y encontrar las coordenadas. Básicamente es la coordenada de x a la 0, se coloca aquí, la coordenada de x a la 1, acá, la coordenada de x a la 2 y la coordenada de x a la 3. Entonces, tenemos que realizar ese procedimiento. Entonces, este quedaría 3, 2, 1, 0. Y aquí quedaría 0, 1, 2, 3. Listo, hemos encontrado ya finalmente la matriz. Vamos a ver si efectivamente funciona. Entonces, ¿qué toca hacer? Vamos a tomar la matriz A, que es esta, y multiplicamos por un vectorcito arbitrario que está aquí en R2. Entonces sería el vector A0, A1. Listo. Y miramos si eso efectivamente es igual que ponernos a pasear A0, A1 por todo este espacio. Ok, se realiza la multiplicación de la matriz por A0 y A1 y nos da esto. Ahora, al realizar la multiplicación del isomorfismo estándar por el vectorcito, básicamente eso nos da la base. Al hacer la transformación de la base, pues nos da prácticamente la misma transformación que teníamos. Y ahora aplicamos el isomorfismo estándar a esto, que es hallar las coordenadas. Entonces observen que la primera coordenada, o sea, la de x a la 0 es 3 a 0. La coordenada de x es 2 a 0 más a1. La coordenada de x al cuadrado es 1 a 0 más 2 a 1. Y la coordenada de x a la 3 es 3 a 1. Como son iguales, entonces la transformación sí es lineal y la matriz que corresponde es esta que encontramos aquí. Listo, vamos ahora con el ejemplo 3. Aquí lo que tenemos que hacer es encontrar una base para el núcleo y una base para la imagen, hallar la nulidad y el rango de la transformación. Este ejercicio es diferente a lo que hemos trabajado porque esta transformación va de los polinomios de grado 1 a los polinomios de grado 3.
Entonces, lo que vamos a hacer es hallar el núcleo y la imagen de la matriz y después pasamos a las coordenadas. ¿A qué me refiero? Tenemos la transformación, nos viene el núcleo de la transformación y la imagen de la transformación, pero tenemos la matriz, vamos a encontrar el núcleo de la matriz y la imagen de la matriz. Luego transformamos con el isomorfismo al núcleo, pero ya sobre los polinomios. Y el núcleo de R a la 4, perdón, y la imagen de la matriz que está en R a la 4, la transformamos con el isomorfismo y obtenemos la imagen sobre los polinomios que corresponderán a el núcleo y la imagen de la transformación. Entonces vamos a resolver todo para la matriz como es usual. Listo. Entonces tenemos nuestra matriz, encontramos la solución del sistema homogéneo. Vemos que como tiene un pivote en cada columna, entonces la solución es única y por lo tanto el núcleo es el conjunto vacío. Como nuestro núcleo es aquí el conjunto vacío, entonces el núcleo de la transformación será también el, pues la base del núcleo de la transformación será también el conjunto vacío. Ok, y ahora vamos con la imagen. La imagen es el espacio generado por todas las columnas que tienen pivote. Como ambas columnas tienen pivote, entonces aquí las dos columnas tienen el pivote, será el espacio generado por estos dos vectores. Por lo tanto, estos dos vectorcitos corresponderán a la base. Si hacemos la transformación de estos dos vectores, obtenemos los dos polinomios. Estos son los dos vectores, entonces transformamos este vectorcito, obtenemos el primer polinomio, transformamos este vector, obtenemos el segundo polinomio, y con estos dos polinomios, esa es la base del espacio generado. ¿Ok? Para hacer esta transformación utilizamos el isomorfismo estándar de los polinomios de grado 3. ¿De acuerdo? Básicamente, ¿qué hace ese isomorfismo? Pues que coloca aquí el polinomio 3 más 2 por x más 1 por x al cuadrado más 0 por x a la 3. Este no se colocó. Y aquí sería 0 por 1, este no se colocó, más 1 por x más 2 por x al cuadrado. Uy, ahí tenemos un pequeño inconveniente. Lo arreglamos de una vez. Más 2 por x al cuadrado. Listo, solucionado. Más 2 por x al cuadrado más 3x. Listo, ya tenemos entonces nuestra base en el mundo de los polinomios. Respecto al núcleo, pues entonces, perdón, la nulidad, entonces la nulidad de la matriz será la misma nulidad de la transformación y el rango de la matriz será el mismo rango de la transformación. Entonces, como encontramos que la nulidad será 0 y el rango será 2. Como la nulidad es 0, entonces la matriz es inyectiva y la transformación también será inyectiva. Pero como el rango no es el mismo rango de todo el espacio, porque sería 4 y es solo 2, entonces la transformación no es sobreyectiva ni en la matriz. Y como no cumple las dos, entonces no es un isomorfismo. En el ejemplo 4 nos dan dos bases, la base B1 y la base B2, ambas bases de los polinomios de grado 1. Veamos el gráfico que tenemos que resolver. Entonces tenemos nuestro espacio que es el de los polinomios de grado 1. Si nos dan la base B1, esa me define un isomorfismo que va de R2 a los polinomios de grado 1. Si me dan la base B2, me define otro isomorfismo que va de R2 a los polinomios de grado 1. Veamos en detalle cuáles son estos dos isomorfismos. El isomorfismo de la base B1 básicamente lo que consiste es que sale de R2, el isomorfismo B1 va de R2 a los polinomios de grado 1. Entonces, va de R2, toma dos vectorcitos, a los polinomios de grado 1. ¿Qué polinomio es el que vamos a obtener?
pues A0 lo multiplica por el primer elemento de la base B1 y A1 por el segundo elemento de la base. Entonces, cuando yo le dé números reales a A0 y A1, hago las operaciones aquí y me da un polinomio de grado 1. Listo. Lo mismo para la base de 2. Entonces, la base de 2 tiene dos polinomios. Entonces, yo puedo hacer una transformación de R2 donde el primer elemento multiplica el primer elemento de la base y el segundo elemento multiplica el segundo elemento de la base. Listo. Entonces ya tengo mis isomorfismos. También tengo la base estándar. La base estándar me genera el isomorfismo estándar que va de R2 a los polinomios de grado 1. Si la base estándar es el polinomio 1 y el polinomio x, entonces el isomorfismo estándar multiplicará A0 por el polinomio 1 más A1 por el polinomio x. Básicamente eso es facilísimo porque es muy fácil pasar de las coordenadas al polinomio o del polinomio a las coordenadas. Por eso, debido a que es muy fácil pasar del polinomio a las coordenadas, este es el que preferimos usar en contravía. Entonces, por ejemplo, yo quiero encontrar la matriz A1, primero tomo la matriz identidad, la transformo con SB1 asterisco y después la transformo con SP1 asterisco en contravía. Y esas transformaciones obtengo la matriz A1. De manera similar, la matriz A2. Para obtener la matriz A2, aplico primero SB2. Bueno, a la matriz identidad le aplico SB2 y después SP1 en contravía. Ambas asterisco porque tienen varias columnas. Al aplicar SB2 a la matriz identidad, obtengo la base B2. Y después, al aplicar SP1, que es las coordenadas, básicamente es hallar las coordenadas de la base, entonces este sería, como esto es 1 más 0x, entonces aquí tenemos el 1, 0. Y como esto es 1 más x, entonces aquí tenemos 1 y x. Listo. Recordemos que el primer elemento es el que no tiene x y el segundo elemento es el coeficiente de la x. Ok. Vamos ahora, si necesitamos encontrar la transformación que va de este espacio a este espacio, es tomar A2 en contravía. Eso es hallar la inversa de A2. Ok. Entonces, ya sabemos cómo encontrar la inversa de una matriz de 2 por 2. Entonces, aplicamos la inversa y obtenemos A2 en contravía. Para hallar A1, entonces era lo que habíamos dicho, ¿no? Partimos aquí de la matriz identidad, aplicamos SB1 y después SP1 en contravía. Listo. Entonces, al aplicar SB1, entonces básicamente al aplicar SB1 a la matriz identidad, nos da la base B1. Y al aplicar SP1, que es el isomorfismo estándar, pues es simplemente hallar las coordenadas. Como aquí es 1 más 1x, entonces colocamos 1, 1. Y aquí es 1 menos 1x, entonces sería 1 menos 1. Son los coeficientes de la x a la 0 y de x a la 1. Ok. Ya tenemos entonces A1. Entonces ahora necesitamos la transformación de este espacio a este. Básicamente es aplicamos primero A1 y después la inversa de A2. Entonces aplicamos primero A1 y después la inversa de A2. Entonces sería realizar esta multiplicación matricial y obtenemos la matriz resultante. Y esta sería la respuesta que toca entregar. Ok. Aquí entonces vamos colocando cada una de las respuestas. A2, la matriz A2 la inversa, la matriz A1 y la matriz A5.
Bien, el quinto ejemplo básicamente es volver a encontrar una matriz para la transformación que vimos, pero ya no vamos a usar la base estándar, sino vamos a usar la base B1 y la base B3. La base B1 es para el dominio y la base B3 es para el codominio. Entonces, básicamente tenemos el siguiente esquema. Tenemos la transformación. Aquí tenemos la base estándar de los polinomios de grado 1. Esta es la base estándar de los polinomios de grado 3. Acá tenemos la matriz debida a las bases estándar. Esa fue la matriz que hallamos en el punto, esta matriz, esta, la que obtuvimos aquí en el punto, este es el punto 2. En el punto 2, entonces básicamente teníamos la transformación, las dos bases estándar y encontramos la matriz A. Esta, la transformación de los polinomios de grado 1 a los polinomios de grado 3. Y encontramos la matriz A que iba de R2 a R a la 4. Perfecto, usando las bases estándar. Ese cuadrado que tenemos allá es prácticamente el mismo cuadrado que tenemos acá. Listo. Ahora, esta matriz A1 es la que me permite cambiar de la base B1 a la base estándar de los polinomios de grado 1. Básicamente, ese es este mismo triángulo que tenemos acá. Por lo tanto, es la misma matriz A1. Ya tenemos la matriz A1 y la matriz A. Solo me falta la matriz A3. La matriz A3, pues básicamente es, aplico el isomorfismo estándar, perdón, el isomorfismo de la base B3, después el isomorfismo estándar de los polinomios de grado 3 en contravía. Tomamos aquí la matriz identidad, aplicamos SB3 y el isomorfismo estándar en contravía. Listo. Entonces aplicamos eso, obtenemos aquí la matriz A3 y ahora ya con la matriz A3, entonces simplemente es multiplicar estas tres matrices para obtener primero A1, después A y después A3. Acuérdense que la primera va a la derecha. Ah, pero A3 toca la inversa. Entonces es necesario, ¿por qué la inversa? Miren que A3 va para allá. Entonces, como nosotros queremos ir de aquí para allá, toca A3 inversa. Entonces, hallamos la inversa de la matriz A3. ¿Ah? Aquí entonces le colocamos la identidad y empezamos a hacer operaciones elementales hasta llegar a la forma escalón reducida. Y esta sería la matriz inversa. Oca. Luego realizamos la multiplicación que habíamos dicho, A3 primero A1, después A y después A3 inversa, de acuerdo a lo que se encuentra aquí. Primero A1, después A y después A3 inversa. Listo. Y obtenemos la matriz A4. Aquí hay un proceso para verificar. Entonces básicamente tomamos un vectorcito arbitrario y vamos a ver si por ambos caminos da lo mismo. Entonces se definen las respectivas funciones, se realizan las operaciones en ambos caminos y efectivamente se prueba que ambos caminos da exactamente lo mismo. Si miramos un poco la prueba cómo va a ser, arrancamos en esta esquina y llegamos a este lado. Entonces, por un lado, aplicamos SB1 y después T. Vamos a ver si aquí está. Entonces, SB1 primero y después T. El otro camino es aplicar la matriz A5 que encontramos y después SB3. Entonces, primero se multiplica por la matriz. Aquí la llamé A4. Bueno, la matriz que encontré es A4. La multipliqué por el vector y después apliqué B3. Aquí le coloqué la función expand para que, pues digamos que coloque los polinomios en ambos lados de la misma manera para poder compararlos.
si no, nos puede dar falso. Ok. Entonces ya aquí, pues la idea es que usted coloque el nombre, el código y resuelva los ejercicios. El primer ejercicio hay plazo máximo de entregarlo para el lunes. El segundo para el próximo martes. El tercero para el próximo miércoles. El siguiente y así. Para cada uno de los días de la próxima semana tienen plazo máximo de entregar cada uno de los ejercicios. Como este es la única pues, clase que vamos a hacer aquí a trabajar las transformaciones lineales, entonces pues la idea es que pues les doy suficiente tiempo para poder trabajar cada uno de estos ejercicios. Ok, bien, eso es todo por hoy.